Gracias por seguir en sintonía con nosotros, a toda la gente que nos ve por Teleantillas, Canal 2, TV Quisqueya en Estados Unidos, completamente en vivo por nuestro canal de YouTube, Al Tanto TV, y todas las provincias que nos dan su amor y su cariño aquí en República Dominicana. Yo decía al inicio, cuando Yamel dio el estado del tiempo, de que estaba todo neblinoso, un ambiente denso, que yo lo siento a nivel emocional, a nivel psicológico, como que está denso el tema. Y precisamente tenemos a Juan Vargas, psicólogo clínico, con nosotros para arrojarnos luz de por qué nos sentimos así, todas estas noticias, jóvenes y niños que pierden la vida en actos lamentables, cómo colateralmente toda la sociedad se lastima. Buenos días, licenciado. Hola, qué bueno, gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar aquí. Juan, los últimos casos que han estado ocurriendo en la República Dominicana y que han dejado secuela, dejan preocupación a la sociedad desde el punto de vista de la conducta humana. Ustedes como expertos en la materia, ¿qué están haciendo? ¿Cuáles son sus aportes para lograr que esta sociedad, que se siente en gran parte desmoralizada, se podría decir, y con este problema pueda ir saliendo a flote? Me gustaría que nuestro aporte sea más participativo, porque desde mi punto de vista, que es mi realidad, mi aporte es dentro de un consultorio. Sí. Por lo que el aporte debería de ser político más que de los psicólogos, que incluso fíjate que hoy en día los psicólogos, eso es uno de los profesionales que no ganan lo suficiente para poder sostener su carrera a nivel público. Pero sobre todo, licenciado, que en el tema de los psicólogos no tenemos apoyo de los seguros médicos. Yo no sé el seguro de quién le cubre, pero lo que yo sé, no solamente de psicólogo, de cualquier tema que tenga que ver, yo digo, del cuello para arriba, es un lío tú conseguir un neurólogo que te cubra, un otorrino que te cubra, y mucho menos la parte psicológica. Yo sé que después de la pandemia hay una pandemia de salud mental. De hecho, plataformas importantes como Apple TV ha lanzado una serie con el espectacular Robert Redford, por ejemplo, de protagonista, de psicólogos, de terapeutas. O sea, es como que ya estamos normalizando eso. Pero a propósito de lo que tú dices, ¿cómo se va a sostener un psicólogo en República Dominicana? Pero además la gente no quiere ir. No quiere ir. Aunque tenga el dinero, no, porque yo no soy de psicólogo, ¿verdad? Que es una frase. Tenemos los estigmas. Y para eso tenemos que abrir el espacio de la conversación, como estamos haciendo hoy, de normalizar el tema y de decir que cuando estamos en una situación importante, pues entonces lo ideal es buscar ayuda. Ahora bien, con el tema de los seguros, eso es una cuestión muy burocrática, en donde nosotros nos gustaría que se tomara en cuenta la participación del psicólogo dentro de tal. En República Dominicana, que en nuestro contexto, nosotros tenemos, por ejemplo, no nos ven como dentro del personal de salud. Entonces, incluso fíjate que las universidades no nos tratan dentro de lo que es el área de la salud. Qué bueno que tú lo dices, porque de hecho yo estoy loca por decirte doctor, pero ya yo sé que los licenciados, que doctor y licenciado no es lo mismo. ¿Por qué no son doctores en psicología ustedes? Lo que pasa es que para tú tener el título de doctor se necesita lo que es el doctorado. Y nosotros, por ejemplo, hemos tomado lo que es el título de doctor para los médicos, pero es un título que se hace más por respeto y por el colectivo social que le llama de esa manera. Juan, tú mencionaste hace un ratito el tema del estigma que existe. Según tu experiencia, por lo menos yo desde afuera como ciudadana, ¿verdad? He visto que eso existe más en las generaciones de mayor edad. Según tu experiencia, ¿tú ves más ese estigma en los jóvenes de no querer ir a terapia, de no querer ir donde un psicólogo clínico como es tu caso? ¿O cómo funciona esa parte? Fíjate, y qué interesante que lo tocas. A mí me gusta ver el conjunto social. Y cada sociedad tiene sus propios retos. Por ejemplo, no es lo mismo los retos que está viviendo en Canadá que en República Dominicana, porque los esquemas mentales van adquiriendo conocimiento desde la cotidianidad. Entonces, eso se va formando. En términos más aplatanados, estamos diciendo que nosotros aprendemos a partir de la experiencia. ¿Y qué pasa con esto? Que las personas de menor edad tienen mayor apertura a partir de las redes sociales, están más globalizados, y la generación más avanzada, pues entonces tenían otro contacto. Y el estigma de la locura, como se le llamaba, era un sello muy pesado socialmente. Pero además que esperaban ir amarrados. Yo tengo una señora que respeto mucho que dice, necesidad. No, porque a mí nadie me va a llevar, yo misma voy. O sea, que también esa parte del estigma, sin duda, está muy en la generación quizás de nosotros para arriba. Claro.
yo no sé si nosotros hemos hecho algo como medios de comunicación o como política social, o si después de la pandemia tenemos una oportunidad para que la gente se trate. A propósito de la cantidad de niños también en el espectro con autismo, que hemos visto que ha sido una explosión, si ya quizá los padres se van ablandando porque tienen la oportunidad con el tema de los niños, o no sé si debemos hacer algo más desde tu punto de vista. ¿Sabes qué pasa? Que vemos en la calle cómo se han normalizado las conductas disfuncionales. Porque fíjate cómo manejamos. O sea, es una conducta muy patológica. Entonces, es una locura manejar aquí. Hemos normalizado la psicopatología, por ejemplo, hemos normalizado las adicciones. Tomar cotidianamente, tomar los fines de semana, lo vemos como algo parte de nuestra cultura. La juca, el vape. Lo hemos normalizado, lo que no debe de ser normalizado. La marihuana, que algunos están consumiendo. Sí, que se ha normalizado el consumo, actual, por ejemplo, y lo más popular, que el consumo del alcohol. Que hay personas que son alcohólicos funcionales. Hemos normalizado, por ejemplo, ir a trabajar con depresión, a vivir con ansiedad. Y en República Dominicana, que es uno de los países, hablo de mi contexto porque es el que conozco, que tenemos una tasa de bipolaridad muy alta. ¿Y cómo uno identifica, por ejemplo, ya que usted dice que tenemos una tasa de bipolaridad muy alta, cuando alguien es bipolar? Fíjate, incluso para nosotros que tenemos un ojo muy entrenado, a veces el diagnóstico es muy complejo. ¿Por qué? Porque la bipolaridad, y hablamos de un espectro, la bipolaridad antes se clasificaba en 2 tipos, pero ahora estamos hablando que la bipolaridad es más amplio de lo que conocemos. Por lo que poder identificar socialmente una persona que no tiene el entrenamiento es muy complejo, porque hemos incluso... los cambios son paulatinos, no son de un momento a otro. Lo que llamamos por ese tipo de bipolar está muy lejos de ser bipolar. Esa mujer es lunática, esa mujer es loca. Estamos hablando de personas que no se saben regular emocionalmente. La bipolaridad es distinto, por ejemplo, pasan 2 fases, lo que es la fase maníaca o hipomaníaca, o la fase depresiva, en donde las personas experimentan una depresión y esto puede ser sostenido en el tiempo de una semana a más, y de tal manera que las personas normalizan que, mire que fulana tiene como tiempo en donde ella se apaga. Pero después, unos meses más adelante, vemos que esta persona viene con mucha alegría, muy eufórica, muy animada. Pero todos muy tenemos como un puntico de eso, entonces, de bipolaridad. Es que las emociones no son regulares en el ser humano, las emociones vienen y suben y bajan. La bipolaridad es sostenida. ¿Qué hacer para... cómo detectar cuando una persona tiene estas condiciones? Como 3 rasgos fundamentales. ¿Y qué hacer para tratar? ¿Qué usted recomienda como profesional de la conducta humana? Sí, fíjate que lo primero que si tú estás pasando y estás identificando que tienes periodos donde experimenta una tristeza progresiva y prolongada, en donde hay más de una semana, pues entonces tendríamos que comenzar a observar. Hay muchas personas que como tienen esta condición desde muy temprano, lo normalizan, y la familia también. Entonces es más complicado poder identificar que yo estoy en una fase de depresión. Y luego comienza como una parte que es más neutral, que es más típica, y esa fase se puede sostener por más tiempo. Y más adelante comienza que la fase maníaca o hipomaníaca, que son muy distintas los dos. Y le voy a mencionar un caso que pasó en República Dominicana que fue muy mal manejado, como muchos de los casos que manejamos aquí en salud mental, que debemos incluso de comenzar a educar a las personas del 911, que no tienen una formación de cómo que se ha hecho, pero no sé qué ha pasado con eso. No tienen una forma, un protocolo de cómo manejar a una persona, por ejemplo, con una manía, que fue lo que le pasó al joven presuntamente en Ágora. ¿Se recuerdan ese caso? Sí, claro, Rafael Padilla es parte de nosotros. No, este no. Ah, ese no es. No, porque eso no fue un episodio de manía, sino un joven que luego apareció muerto. De David. Oh, de sí, David. Claro, terrible. del que le dio unos golpes al... Por toda la sintomatología, terrible. eso parecía una manía. ¿Y cuáles son los signos de la manía o los síntomas de la manía? Comienza primero a experimentar la persona un estado de euforia, un estado de crecimiento de la autoestima, incluso puede llegar a ser psicótico como estaba él, que pensaba que era una deidad, que era una persona
donde su nivel de conciencia se ve alterada, que quiere a Jesús, o que pueden ser también pensar que son Hitler, o sea, descomponen la personalidad. Wow. De tal forma que ellos no son conscientes de lo que está sucediendo, y esta energía desbordada que necesita moverse, que necesitan hablar, incluso tienen fuga de ideas, en donde, por ejemplo, que es una palabra que no me gusta usar, pero es como socialmente le llaman, las personas que están con locura en la calle, que están hablando sola. Muchos de ellos lo que tienen es una fase de manía. Juan, O sea, perdóname, Yamel, que antes de llegar ahí, en el caso de David, no me acuerdo el apellido, ¿verdad? Sí, ese es su nombre. Antes de llegar ahí, si tanto la seguridad de la plaza o el personal que lo acogió, si ellos hubieran tenido se pudo hacer mucho. ese conocimiento, no se llegaba, porque entonces un hombre con ese cuerpo, un hombre grandísimo, le aplican violencia. Exactamente. Y entonces una persona con manía, la fuerza física es mayor. Wow. ¿Y por qué? Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros nos regulamos y hablamos, y esta es la parte neurocientífica del comportamiento humano, y lo voy a dividir en 3 capas del cerebro. Está lo que es el tronco encefálico, que es la parte que es la parte más primitiva de nuestro cerebro. Está la parte de la parte emocional de nuestro cerebro, donde está la amígdala cerebral, el hipocampo, y está el lóbulo frontal, y está lo que es la corteza cerebral. La corteza cerebral es la parte más evolucionada de nuestro cerebro, en donde el lóbulo frontal, que es lo que rige la parte coherente de la persona, es donde se rige lo que es el pensamiento crítico, analítico, y esta parte, cuando estamos experimentando emociones fuertes, disminuye su actividad. Entonces, la parte que más activa está es la parte emocional. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos adrenalina, la adrenalina hace que nuestro cuerpo responda de una forma diferente. Wow, tú sabes que hay una frase que dicen, tiene más fuerza que un loco. Porque ¿Ustedes han oído esa frase? Claro que sí. Tiene una fuerza de un loco, oye eso. O sea, cuando tú estás fuera de sí hay algo que no te da freno, y entonces tú estás respondiendo a estímulos químicos. Lo que pasa en ese momento, tu forma de racionalizar y ver la vida se ve alterada. Wow. Y es que como funciona el cerebro, es sumamente complejo. Y pasa lo que es, por ejemplo, la parte de la supervivencia, que eso estamos cuando tenemos ansiedad. Cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos estrés, entramos en esa fase de supervivencia. Juan, a propósito de que hablamos de un caso que ocurrió aquí en nuestro país, aprovecho para preguntarte. Este fin de semana surgió un caso de una supuesta psicóloga, que al final nos dimos cuenta que no lo es, que tiene un centro de terapias neurocognitivas y psicopedagógicas, y pues se ha dado a conocer que todos sus títulos son falsos, y que ella ha estado tratando niños y personas con autismo, con TEA, sin tener la capacidad. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Y cómo eso le afecta a ustedes, los psicólogos, que sí están preparados y que vienen a sitios como este a traer información real? Y que son muchos años de formación. Exacto. Y aparte, que lo que no saben las personas es que el psicólogo no terminó cuando se termina la universidad. Tiene que estar... Nosotros tenemos una constante actualización. En mi caso personal, yo tengo todos los días, se lo digo a mis alumnos, el psicólogo tiene que tomar 1 hora o 2 horas de lectura. Todo el mundo. Es mucha información. Todos los profesionales. Pero es que lo que pasa es que la información que nosotros manejamos salva vida. No es muy diferente. O sea, un mal manejo que uno tenga con un paciente, eso expone la vida de esa persona. Pero, Juan, ¿cómo es tan fácil en República Dominicana hacerse pasar por neurocientífico? O sea, no es un psicólogo cualquiera. Máximo, escúchame, eso no está solo ahí, eso está prácticamente en todas las profesiones. Está en la psicología, está en la psiquiatría, está en el derecho, la abogacía, está en la comunicación. Óigame, aquí van a tener que buscar y reformar todo eso, porque aquí casi en todas las profesiones está la usurpación, está la falsedad de mucha gente que se hace pasar por profesionales de una área que no lo son. La diferencia a veces le faltó la banda de los impostores. Sí. La diferencia está en lo que dice Juan, lo que dice el licenciado, que a diferencia de los abogados y los comunicadores, en este caso, lo que es con medicina, lo que es con temas de psicología, es un tema mucho más delicado, porque es la vida de una persona. Pero, Juan, cuando un hombre se hace pasar por cirujano,
Y tú sabes las muchachas, las mujeres que han quedado en manos de bandidos. Y tenemos que preguntarnos aquí, lo primero es, nuestro nivel de educación. Es un asunto social. Yo siento que cuando salen este tipo de fenómenos tenemos que vernos como sociedad y no al individuo. Porque el individuo es el síntoma de una sociedad que está complicada. Entonces, no criticarla a ella solamente es quitarnos responsabilidad a nosotros. Y nosotros tenemos mucha responsabilidad en todo esto, porque como estabas hablando anteriormente sobre la corrupción no le pertenece solamente al Estado, la corrupción es social. Y todos estos personajes salen de nuestro sistema social. ¿Y qué es la sociedad? Nosotros. Pero además, ¿cómo no identificar? No todo el mundo tiene, ¿verdad? Pero el olfato. O sea, ¿cómo identificar que tú no estás hablando con un profesional de lo que se dice ser? Fíjate. O sea, también eso uno tiene como usuario que educarse. Sí. Tú le ves el talaje, como decimos en San Juan a la gente, no, ese no me da médico, ese no me da tal cosa. En consulta, cuando va mi paciente a consulta, yo le explico lo que es el procedimiento que se va a realizar. Y se le explica toda la técnica. Incluso le digo, yo trabajo mucho con el pensamiento crítico. Yo soy psicólogo, mi práctica es cognitiva conductual. Y le digo, fíjate, quiero que busque lo que vamos a hacer. Y quiero que investigue y le mando a investigar. Inmediatamente el psicólogo que no te está diciendo qué se va a hacer, cómo se va a hacer, y te da la oportunidad para la investigación y responder tus dudas, pues entonces es interesante que tú preguntes si estás en buenas manos. Juan, una pregunta. A propósito de todos estos casos, tú que estuviste con nosotros aquí detrás de cámara, mientras hablábamos de lo que sucede en Los Tres Brazos, del caso del niño Joseph Félix, del caso de Joshua, del doctorcito, ¿cómo nos afecta a nosotros como sociedad, a nivel colectivo, ese ambiente denso del que Colombia hablaba, cuando suceden tantos casos negativos, tan feos, tan pesados? Sí nos afecta, hay como una energía, como una baja vibración, ¿cómo nos afecta a nivel psicológico eso? Desde lo que es la terapia cognitiva conductual, que es una de las que yo practico, a esto se le llama abstracción selectiva. La abstracción selectiva es cuando yo atraigo del ambiente solo un tipo de información y se produce un sesgo cognitivo que no me permite ver las cosas positivas que están sucediendo alrededor. Eso es lo mismo que le sucede a una persona con depresión. Wow. ¿Tú sabes, pero oye, Yamel, no es solamente un sesgo, es que no fue que mató. Óyeme bien cómo que vamos, ¿cómo fue que empezó el año? De lo que me acuerdo. La niña de Higüey que muere violada presuntamente por su profesor. El niño de Santiago que lo matan en el carnaval al lado de su papá, un policía loco. La pareja de la Guayiga. La pareja de la Guayiga, que estaban metidos en negocios raros, en todo parece ser, ¿verdad? No están aquí para defenderse, que aparecieron en una cisterna. En una cisterna. Pero más recientemente tenemos el niño de Santiago que viene con su papá, Rian. Pero ahora recientemente tenemos el muchacho de Infotec que para su cumpleaños, 3 muchachitos también le hacen una emboscada y en una cosa no clara resulta muerto. O sea, no es que uno no quiera, pero yo abro el Instagram y lo cierro. Sin embargo, esto es una buena oportunidad para preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad. Si están pasando estas cosas es por algo. Y estos son síntomas. Estamos viendo la consecuencia de un sistema social que le falta estructura. Entonces, si nos dedicamos solamente a observar estos detalles, pues no vamos a obviar las soluciones que le podemos dar. ¿En qué pensamos, más o menos? Déjame abstraerme a otro... A eso iba. Finalmente, Juan. A otro rasgo. Finalmente, ¿qué recomendación le puedes dar tú como psicólogo clínico a las personas que sí sienten, que se están sintiendo como abrumadas por todo lo que está pasando? Y te hago la pregunta porque precisamente en el fin de semana pasado que yo estuve viendo un live que explicaba con detalle uno de los casos, específicamente el de Joshua, yo lo vi antes de dormir y yo no me podía dormir, yo sentía como que me sentía como ansiosa, como pesada. O sea, ¿qué uno puede hacer? ¿Qué puede hacer la audiencia que nos ve cuando se siente de esta forma? Lo primero es que sea selectivo con la información que está consumiendo. Y si trabajamos en esto, tenemos que ver la información. Pues entonces comenzamos a trabajar la higiene de nuestra conducta, o sea, las cosas que estamos haciendo. No solamente te conectes, voy a dirigirme a ti porque fuiste la que me preguntaste. No solamente te conectes con la información que estás recolectando, sino también busca forma y estrategia de vivir la vida de otros ángulos. Tú no solamente eres periodista, tú también eres persona. Claro. Y como persona como tal puedes hacer distintas cosas que te den bienestar. Y es un balance. Imagínate, yo trabajo 8 horas, son 8 casos con situaciones complejas, muy complejas. Y yo llego a mi casa
y me desconecto. Yo bendigo a todos aquellos que trabajan en cosas pesadas, ¿verdad? Situaciones muy complejas. Sí. Imagínate que tú lo estás viendo, y perdón que te tutee, imagínate que tú lo estás viendo desde la parte periodística, que es ver la información, pero imagínate la exploración emocional, de tú a tú, las verbalizaciones que esas personas también, o las víctimas, porque hemos trabajado con casos muy pesados, con la víctima. No, yo no doy para eso, licenciada. Imagínate las personas narrar y que tú tengas que mover el pensamiento a buscar soluciones alternativas. Entonces, ¿ustedes creen que el trabajo que hacen los psicólogos no debería ser bien remunerados? ¿No deberían los seguros tomar en cuenta estas profesiones? Claro. Porque si la cabeza no está bien, y entonces nosotros decimos como sociedad, no, que la gente está loco, mira cómo manejan, mira cómo esto, mira cómo sacó un arma porque el parqueo, pero no hay salud mental. Tú lo acabas de decir, si la cabeza no está bien, socialmente no estamos bien, y esto por eso vuelvo y te digo, lo que estamos viendo es un síntoma. ¿Cómo podemos conectar con el licenciado Juan Vargas? Redes sociales, teléfono, ¿dónde está ubicado? Estoy ubicado en Los Prados, me pueden buscar a través de Instagram como psicólogo Juan Vargas. Es la abreviatura de psicólogo Juan Vargas. Bueno, ahí está la información. Nosotros somos promotores de la salud mental. En breve estará con nosotros Graimer Méndez a propósito de la ley del autismo y muchos temas que tratar. Muchas gracias. Gracias a Yo ustedes. quiero aprovechar este momento para mandar un saludo a DJ Power a propósito de toda la gente linda que nos sigue en Honduras. DJ Power, Felipe Cabral, gracias por la sintonía. Yossi Sánchez en Nueva York, como siempre. A mi hermana Abel Oviedo en Italia y a esas legiones de personas que están compartiendo con nosotros a través de nuestro live. Ya volvemos en breve, no se muevan.